solución para los cincuentones? Uno podría decir, bueno, encontraron la solución, con uno alcanza. Sí, en verdad, bueno, el primer proyecto de ley lo presenté allá por diciembre del año pasado, o sea que ya hace bastante tiempo venimos estudiando la temática. Ustedes recordarán que las primeras manifestaciones de los damnificados por esta situación, básicamente los cincuentones, o los famosos llamados cincuentones, que son gente que tiene entre 50 y 60 años, bueno, empezaron la movida allá por agosto, yo empecé a estudiar fuertemente esa temática, y el 1 de diciembre del año pasado presenté el primer proyecto de ley, que es un proyecto de ley interpretativo de la ley del año 95, la ley 16.713, que lo que hace básicamente es establecer de qué manera se tienen que computar los ingresos de las personas antes del año 96. ¿Por qué? Porque lo que hace actualmente DPS es tomar no todos los ingresos de las personas, sino que lo hace hasta determinada franja. Para ponerlo en un ejemplo claro, por ejemplo, la persona que ganaba 8.000 pesos antes del año 96, BPS lo que hace es computarle solamente hasta 5.000. Entonces hay 3.000 pesos que no los tiene en consideración. Obviamente la gente aportó por 8.000 pesos y no por 5.000 pesos. Entonces lo que hace BPS es calcularle su sueldo básico jubilatorio por un tramo de tiempo solamente por 5.000 pesos. Entonces este proyecto de ley interpretativo lo que hace es interpretar de manera justa lo que realmente aportó la persona. ¿Y por qué de alguna manera, es un primer proyecto y no era la solución final o la solución global de la temática? Porque nosotros tenemos restricciones como legisladores por el tema de la constitucionalidad. Porque, según la Constitución, toda la materia jubilatoria, de previsión social, es materia privativa del Poder Ejecutivo. Entonces hubiera correspondido que el Poder Ejecutivo hubiera enviado un proyecto y así el Parlamento tratarlo. Y para evitar una posible inconstitucionalidad, nosotros creemos que a través de una ley interpretativa que interpreta la ley del año 95, bueno, no es inconstitucional. Por eso fue este primer proyecto de ley, que vuelvo a repetir, fue presentado allá por el 1 de diciembre del año pasado, y después un segundo proyecto de ley. Pero, diputado, para que quede claro, ese primer proyecto del que usted habla, de la ley interpretativa, no sería una solución definitiva, pero acercaría, para hablarlo en plata, no sería el 100%, digamos, pero acercaría en un promedio de cuántos miles de pesos, por ejemplo, a los damnificados. Bueno, BPS ha hecho dos estudios, básicamente. Estudió justamente nuestro primer proyecto de ley, inclusive lo ha individualizado en el informe. Bien. En el cual dice que el costo sería de 21 millones de dólares anuales hasta el año 2027, en el cual tendría un costo de 36 millones de dólares anuales, y después empezaría nuevamente a bajar. Y para hablar claramente para la gente, hasta que en ese momento no tendría costo. O porque se habla de que los que hoy son trabajadores jóvenes, por el sistema mixto, ya no tendrían este problema. Cuando obviamente los cincuentones dejen de cobrar jubilación, obviamente de acá a 30 años o 40 años, obviamente que después se va a autofinanciar el sistema. Pero la realidad es que estos 21 millones de dólares, si lo pasamos a la cantidad de gente damnificada, digamos, podría ser entre 22.000 personas y 41.000 personas, según el informe de DPS, y la diferencia que les estaría mejorando la jubilación entre 3.000 y 4.000 pesos. Que en verdad, en una situación en la cual cuando van a hacer su liquidación en DPS y miran que tiene una diferencia de 10.000 pesos, bueno, 4.000 pesos obviamente que ayuda, arrima y mejora notoriamente la situación de los cincuentones. Vuelvo a repetir, no es la solución ideal, pero obviamente es algo que se acerca y es algo que el Estado puede financiar, Humberto, porque 21 millones de dólares, con todo lo que se ha gastado, la ciudadanía sabe, en ANCAP, se capitalizó ANCAP o se le condonó una deuda por 622 millones de dólares, se tiene que capitalizar BPS en más de 400 millones de dólares por el déficit acumulado que tiene. Mismo en los últimos días nos hemos enterado que por un error de cálculo, a la hora de pagar las licencias de los trabajadores de la construcción, BPS está gastando 50 millones de dólares. O sea, hay lugares donde se pueden empezar a ajustar las clavijas y conseguir esos recursos, esos 21 millones de dólares, para dar una primera solución a los cincuentones. Una primera solución. El segundo proyecto de ley. El segundo proyecto. Más caro, digamos, para decirlo en plata. Es obviamente la solución ideal, que sería la posibilidad de que todos los cincuentones, aquellos que tienen entre 51 y 60 años, puedan pasar al régimen de transición. Que el régimen de transición, yo les quiero contar a la gente, el régimen de transición es un régimen que también creó la ley del año 95.
O sea, no es un régimen que venía de atrás, sino que la misma ley del año 95, la ley 16.713, creó este régimen de transición. ¿Para quiénes lo creó? Lo creó para la gente que tenía entre 40 años y más. Aquellos que tenían más de 40 años no tenían causal jubilatoria. Para esa gente se mejoró ostensiblemente sus jubilaciones, porque se elevaron los topes y de esa manera tuvieron mejores jubilaciones. Entonces, los cincuentones, obviamente, lo que hacen es compararse con esa gente. Los cincuentones no se están comparando con el régimen anterior de BPS solo. Claro. A lo mejor, si hiciéramos esa comparación, los cincuentones no estarían perdiendo. Pero obviamente, como se mejoraron las jubilaciones para la gente que tenía más de 40 años y que ya han accedido muchos de ellos a la jubilación, obviamente que ahí ven la diferencia. Y este segundo proyecto sí tiene un costo superior porque tiene un costo anual de entre 121 millones de dólares y 186 millones de dólares. Obviamente que para el Estado en este momento de retracción económica, bueno, es un poco más dificultoso. Y ese sí solucionaría definitivamente el tema. Yo pienso que sí, que Ese sería el costo para solucionarlo en forma definitiva. Ahora, tengo que preguntarle, diputado, algo que es lo que uno se plantea, porque hubo mucha declaración política, y sabemos que cuando el tema entra en el terreno político, fundamentalmente porque a veces falla la memoria, se puede entreverar un poco el tema. Hoy por hoy está señalado el Partido Colorado, le diría yo, como el principal culpable de este daño que se le está causando a esta generación con actores de gobierno desde todos los ámbitos, que están dando palo duro a quienes en aquel momento dijeron que esta era la solución para el tema de las jubilaciones. ¿Pero hubo cambios o no hubo cambios en las reglas de juego durante ese periodo, digamos, desde que se aprobó la ley hasta ahora? En verdad, varias cosas. Primero hay que decir que la reforma del año 95, a mi juicio, salvó el sistema. Porque el sistema estaba totalmente desfinanciado, totalmente colapsado, totalmente quebrado. O sea, que obviamente que una reforma tenía que hacerse. Y el sistema mixto fue un sistema bastante novedoso, no solamente para la región o para toda Latinoamérica, sino para el mundo. Inclusive muchos países latinoamericanos lo tomaron como modelo y algunos países europeos también. O sea, el sistema es un buen sistema. ¿Por qué? Porque tiene un componente de solidaridad intergeneracional o de reparto que lo hace BPS, que es el sistema histórico que tuvo el Uruguay, y por otro lado un sistema de capitalización o de ahorro individual en la cual el trabajador puede ver sus aportes y la rentabilidad que van generando sus aportes. Entonces yo creo que el sistema es bueno y sobre todo es muy bueno y muy favorable para los jóvenes que empezaron a su vida laboral allá por el año 96. ¿Por qué digo esto? Porque esos jóvenes tenían toda una vida laboral por delante aportando a los dos componentes del sistema. ¿Qué pasa con los cincuentones? Los cincuentones como quedaron a mitad de camino porque aportaron a BPS solamente antes del año 96 y después lo hicieron al régimen mixto, obviamente tuvieron pocos años de capitalización en las AFAP. El sistema está hecho para que tengan entre 30 y 35 años de capitalización en la AFAP para que puedan tener una buena jubilación. Y los cincuentones tuvieron 20 años nada más. Entonces, y es cierto, Humberto, que en el año 2008 hubo modificaciones. El presidente Vázquez, me parece que la verdad que me vi totalmente sorprendido por la declaración del doctor Vázquez, porque primero decir que esto es responsabilidad de otros gobiernos y que no es responsable este gobierno, y de alguna manera sacarse todo tipo de culpabilidad o de la posibilidad de lograr una solución. Yo creo que no le hace bien a la investidura presidencial, porque el presidente le tiene que hablar a toda la población, y si hay un sector que es afectado y que obviamente que es un reclamo justo, bueno, tiene que buscar las soluciones. El Estado es una continuidad histórica y jurídica, o sea, obviamente que si el problema sucede ahora, hay que arreglarlo. No se puede decir, no, esto pasó por culpa de otros gobiernos. Con el mismo razonamiento del presidente Vázquez, nosotros podríamos decir que en un futuro gobierno nosotros no estamos dispuestos a financiar los errores del FONASA, los errores del IRPF, del IAS, ¿no? De las reformas que ha hecho el Frente Amplio. Así que eso en primer término. Y me parece que sí, que los cambios que produjo el primer gobierno de Vázquez fueron modificaciones que perjudicaron el sistema. Tenemos que decir a la gente que en el año 2008 el presidente Vázquez envió un proyecto de ley por el cual se bajó la cantidad de años de servicio para poder acceder a una jubilación. La reforma del 95 lo estableció en 35 años de servicio y 60 años de edad. Y el doctor Vázquez, a través de una ley, lo puso en 30 años de servicio y 60 años de edad.
Y en el caso de las mujeres le dio la posibilidad de que pudieran descontar un año de servicio por cada hijo que tuvieran, hasta llegar a 5 hijos, o sea, 5 años. O sea que una mujer con 25 años de servicio puede acceder a una jubilación común. Obviamente que esto modificó los parámetros del sistema, cambió las reglas del juego y lo que estaba previsto allá por el año 95, obviamente fue modificado. Porque la gente tiene menos años de trabajo, menos años de aporte, accede a una jubilación y obviamente tiene menos años de aporte, sobre todo a las AFAP. Entonces, obviamente que su jubilación va a ser menor. Diputado, le queremos agradecer. Obviamente no existe el tiempo suficiente como para desarrollar lo que son 2 proyectos de ley. Ha quedado claro que por lo menos son 2 iniciativas. Una ley interpretativa con un costo mucho menor. La otra solución, tal vez la definitiva, como decía el diputado, con un costo que obviamente se entiende sería difícil de afrontar. Pero bueno, son elementos que demuestran que por lo menos desde el Partido Colorado y en particular desde el Parlamento el tema se está trabajando, es decir, que sí está en agenda. Sí, está en agenda. Nosotros hemos hablado en la media hora previa, hemos presentado todos los proyectos, hemos comparecido a la Comisión de Seguridad Social, hemos hablado con el ministro Murro, hemos hablado con el ministro Astori, nos hemos juntado con la bancada oficialista, o sea, hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance para que se pueda aprobar uno de estos proyectos para dar esta solución a la gente que la está requiriendo. Vuelvo a repetir, esto es un tema de justicia. Si la gente aportó por determinados ingresos, bueno, eso se tiene que ver reflejado en la jubilación. Yo creo que el mensaje principal que nosotros le tenemos que dar a la ciudadanía es que estamos preocupados y estamos ocupados por el tema y queremos realmente una solución. Y permitime decir esto último. Antes te quiero dar este informe de DPS, sí, que es lo que venimos hablando, de los 21 millones de dólares, sí, y de los 121 y 186 millones de dólares, porque DPS se tomó el trabajo de hacer un estudio sobre nuestros 2 proyectos. Así que no es cierto lo que dice el ministro Murro de que no es una mala interpretación la que hace DPS sobre la ley, porque el DPS está reconociendo que sí lo es cuando se toma el trabajo de hacer un estudio sobre nuestro primer proyecto que sí dice que hay una mala interpretación de DPS. Diputado, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir porque ya lo tengo a Roberto Moar desde Mendoza. Muy